Buen día a todos. Es una alegría compartir esta clase con las amigas y compañeras que me acompañan. Vamos a conversar hoy sobre un libro que no solo constituye bibliografía obligatoria de Teoría Literaria 1, sino que también ha suscitado interés en el IUPSO Litoral, nuestra unidad de doble dependencia, Universidad CONICET, dada la importancia que la discusión del concepto de archivo tiene en la agenda institucional. Por eso nos acompañan hoy la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Laura Tarabella, a quien le agradecemos desde el colectivo de Vera Cartonera el apoyo dado a nuestro proyecto, que permite acercar buenos libros, y argumento por qué digo buenos, adjetivo que reúne tanto calidad del contenido como algo que estamos trabajando teóricamente, sobre todo en las clases de didáctica, cuidado de la forma, diseño básicamente, que, aclaro por si no se sabe, incide en la lectura incide la paginación, la letra. El diseño puede hacer que un lector se espante o que se sienta capturado por el libro. Así que bueno, le agradecemos a la decana ese apoyo, y le agradecemos muy especialmente a Adriana, que además de ser la directora del IUPSO Litoral, como van a ver los estudiantes en la clase que voy a dar la semana que viene, ha sido y es una gran impulsora de la investigación en la carrera de letras de esta facultad, especialmente cuando era un espacio totalmente incipiente, en los años 90. Para abrir esta clase, entonces, directamente, les cedo la palabra primero a Laura y luego a Adriana. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Analía, primero por invitarme a que pueda compartir unos minutos con ustedes, a los invitados especiales que hoy nos acompañan en esta clase de la asignatura Teoría Literaria 1, pero que también se presenta como una clase abierta y en una propuesta de articulación de las funciones sustantivas, como a mí me gusta remarcarlo. Hacemos docencia, investigación, y estamos así, y volvemos disponible todo aquellos que producimos. O sea, no es casual lo que planteaba Analía, que Adriana, la directora del IUPSO, nos esté acompañando, porque tiene que ver con los desarrollos y el crecimiento que nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias ha tenido a lo largo de estos años. También contarles que para la facultad son momentos especiales, porque estamos conmemorando los 35 años de creación como facultad. Nacimos un 21 de agosto del año 1987, no nos llamábamos Facultad de Humanidades y Ciencias, sino que nos llamábamos Facultad de Formación Docente en Ciencias. Analía y yo somos graduadas bajo esa denominación de la facultad, pero en el año 2000, en virtud de un proceso de crecimiento, de transformación, de apertura de nuevas carreras, cambiamos nuestra denominación porque consideramos en ese momento que la formación docente en ciencias no albergaba esta pluralidad de disciplinas, de carreras, y es a partir de allí en donde somos humanidades y ciencias. Y el crecimiento de las humanidades y de las ciencias vino acompañado justamente por el desarrollo de propuestas y de proyectos de investigación, de extensión, de la predisposición que los equipos docentes han tenido, los estudiantes que han acompañado las diferentes trayectorias. Y en el marco de todos esos recorridos siempre aparece en escena algunas apuestas que fueron muy significativas y que colaboramos y que acompañamos desde la institución, cuando tal vez en algunos momentos muy pocos creían que tenía que haber lo que podía aportar a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad de Humanidades y Ciencias en particular, y al Sistema Científico Tecnológico Nacional, que es Vera Cartonera, ¿no? Una propuesta que congrega y que justamente confluye no solo lo que producen los diferentes investigadores en las diferentes áreas del conocimiento, porque si bien empezó anclado en el Departamento de Letras y en el Centro de Estudios Teóricos Literarios, que es el CEDINTEL, luego se fue ampliando hacia otras áreas del conocimiento con un propósito muy genuino, que es justamente poner a disposición y divulgar lo que se produce, hacer justamente pública esa ciencia, que me parece que es lo más importante, sobre todo cuando nos referimos a una universidad nacional y pública como es nuestra Universidad Nacional del Litoral. Así que este proyecto de Vera Cartonera para mí es muy especial, porque tuve la posibilidad que me han permitido de acompañarlos desde los inicios, desde diferentes lugares, y ahora como decana de la facultad, alentarnos para que sigan por este camino, y sobre todo que me equivoqué cuando dije que se hacía docencia desde Vera Cartonera, porque justamente lo que se produce desde Vera también se trabaja en las cátedras
y en las asignaturas que forman parte de la carrera de letras en este caso. Así que agradecerles especialmente, animarlos a que sigan por este camino, felicitarlos por el trabajo realizado y sobre todo agradecerles especialmente a los docentes y a los investigadores que destinan su tiempo, que ponen a disposición sus libros para que los estudiantes y los docentes podamos acercarnos. Así que muchísimas gracias a todos y no tengo dudas que va a ser una excelente clase. Gracias, Laura. Adriana, te cedemos la palabra. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días, todas y todos. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer la invitación de Analía. Cuando ella me propuso decir unas palabras, inmediatamente me vino a la memoria todas las situaciones que nos acercaron a lo largo del tiempo. Analía fue alumna mía, por entonces justamente, como dijo Laura recién, en la facultad que se llamaba Formación de Docentes, Facultad de Formación Docente en Ciencias, que luego fue la Facultad de Humanidades, en la cátedra de Epistemología, que en ese momento era una cátedra obligatoria para todos los estudiantes de letras. Luego fue cientibecaria bajo mi dirección en esa misma institución. Bueno, luego Analía se graduó y participó allí de la cátedra de Epistemología sobre aspectos de teorización sobre literatura y metodología de los estudios literarios. Luego, como sabemos, Analía ingresó en el CONICET, hizo largas estadías en Francia y siguió siendo colega en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y ahora hace unos años es también colega en el IUCSO, que es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia, Universidad y CONICET, y compartimos ahora el consejo directivo también de ese instituto, y también tenemos estas situaciones que nos halagan mucho y que nos acercan nuevamente, que son los eventos como este encuentro. Bien, y es aquí donde me salta la reflexión sobre esta intricada relación entre lo subjetivo y lo objetivo, entre estos recursos que nos relacionan y la situación, algo particular, de conformar ahora además un conjunto de datos de una investigación de Analía y su grupo, estar ahora en su vida, además de en las relaciones personales, también siendo un objeto de investigación, un dato de información. El objetivo ha sido tema de múltiples teorizaciones. Uno de los más mentados comentarios al respecto ha sido el objetivismo positivista. De tan mentado, tan vaciado de la variedad de los representantes del mismo. Y traigo a la memoria a un positivista lógico, a él le gustaría que lo llamáramos un empirista lógico, Otto Neurach. Precisamente Neurach habla de que los enunciados protocolares, esos enunciados que hablan acerca de hechos, implican la acción tanto personal como social e histórica de los investigadores y exigen la aparición pública del enunciado en cuestión para ser admitido como válido o incorporado dentro de un cuerpo de enunciados científicos, que es algo que se conoce como condición de institucionalización. Como en general aparece en la epistemología tradicional, uno de los movimientos enfrentados al empirismo lógico ha sido la Escuela de Frankfurt. Yo en varios artículos me he encargado de ver que no están tan enfrentados en muchos casos. Y los principales autores de la primera generación, los más destacados, Adorno y Horkheimer, enfatizarían el papel de lo subjetivo en la investigación social. Como van a ver seguramente en la materia de Analía, ¿qué es una encuesta o un cuestionario, sino el modo en que el sujeto que responde se ve a sí mismo, se identifica en un grupo, en una categoría, que luego como dato será procesado e interpretado justamente en un conjunto de sujetos? Pensaba también en el maravilloso libro de Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, una traducción no muy afortunada del título Metaphors We Live By. Muchos de los que conocen esta obra recordarán las preciosas caracterizaciones de los mitos del objetivismo y los mitos del subjetivismo. Bien, con este intermezzo de categorías voy al texto de Graciela Gauchelot y a la clase de Analía. ¿Por qué? Porque el archivo es centralmente el ámbito de entrecruzamiento entre la labor de un sujeto individual y social, que ordena, clasifica, coloca bajo categorías existentes, taxonomías conceptuales, producciones, en el caso que nos convoca, producciones literarias,
vueltas, objetos que caen bajo ellos, se agrupan y conforman también nuevos agrupamientos y categorías para poder justamente conformar nuevos cánones que a su vez requieren de nuevas producciones teóricas. Así aparecen nuevos casos, no estándares, que se resisten a caer bajo los conceptos y teorías existentes. Recordemos las expresiones de Ricoeur, metáforas vivas y metáforas muertas. La expresión la pata de la silla fue una metáfora viva, pasar representativamente de la pata de un animal al sostén de madera u otro material claro, que es objeto donde nos sentamos. Gran parte de la labor constructiva de la ciencia, y el archivo es aquí un caso, consiste en un proceso similar. Emergen nuevas categorías de las que muchas veces, tal vez casi todas, refieren mediante un uso metafórico del lenguaje y se transforman con el tiempo en metáforas muertas, en conceptos cuya referencia social queda garantizada por el uso sostenido de las mismas, por compartirlas intersubjetivamente. Podemos ahora retomar la expresión de Derrida, no hay más que espigones, que aparece justamente tratada en la clase de Analía, formulaciones, producciones que tienen la fuerza de un movimiento que encuentra en este espacio, el malecón, el muelle, su productividad, su potencia. Desde este lugar, dice el autor, exhumar nuevos espigones no resulta menos importante que contribuir a desentrañar las razones por las que se sitúan en tal u otro lugar de nuestras taxonomías. Uno transforma mientras se exhuma. Analía cita en uno de sus textos a Prieto, donde este se pregunta, ¿cómo cambia una literatura nacional cuando le agrega un autor? ¿O en qué se convierte un autor cuando entra en esa literatura? Cabría observar quién agregarle un autor a una literatura nacional, quién bosqueja esta pregunta y enuncia una respuesta compleja que involucra operaciones de la teoría crítica, de la crítica literaria, de la enseñanza de la literatura, de los campos literarios y editoriales, etc. Justamente lo hace alguien desde un capital simbólico acumulado, donde justamente sus prácticas están relacionadas con ser escritor, ser profesor universitario, gestor cultural y editor. Nuevamente, como vemos, asoman las elecciones de un sujeto situado, de un sujeto socialmente interesado. A esto se suman en las obras de Graciela y también de Analía el objetivo de analizar las razones y las derivas de los procesos de internalización, migraciones, cooperación, publicaciones, introducciones, traducciones, y de institucionalización, enseñanza, investigación, publicaciones, organización profesional, que conducen muchas veces a los agentes a visibilizar y a legitimar la propia producción en el espacio nacional y regional. Las autoras recalcan además cómo, con el archivo, se comienza por cuestionar el viejo canon desde dentro y con sus mismas letras. Cito, abrimos el archivo para preguntar por qué se leyó este escritor y no otro, por qué no otras. Pero más hacia adentro, en una misma escritura, el archivo ilumina zonas consagradas y zonas marginales. Y ahora, para terminar, vuelvo a Espigón, del que se afirma, el concepto de Espigón, un concepto que emparenta Derrida y Bourdieu, solicita, en el sentido de hacer temblar, de hacer oscilar los fundamentos de algo, las naturalizaciones de la división teoría crítica a partir de un agudo análisis de los procesos de circulación transnacional del conocimiento. Vemos aquí expresamente el proceso donde imbricadas relaciones entre las elecciones y las marcaciones subjetivas de la selección, la indexación, las estrategias de organización, etc., y el modo en que la metáfora se vuelve metáfora muerta en el concepto Espigón, se transforma justamente en aquello que las autoras expresan como concepto y que aplican ahora en la comunidad local. De modo que empezaremos a hablar de espigones y ya no será posible deslindar la expresión de nuestras prácticas archivísticas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Adriana, gracias, Laura. Por suerte esta clase se va a grabar y luego la vamos a poder volver a escuchar, porque después de la guía de clases que tenían que leer para hoy los estudiantes, a veces sucede que no se leen, vamos a hacer una ida y vuelta con la guía de clases, las presentaciones de Laura y Adriana,
que aportaron cuestiones sustantivas para pensar la historia de cómo hacemos enseñanza, investigación y extensión en la Facultad de Humanidades y en el IUPSA Litoral. Bueno, la clase que pensamos para el día de hoy, que ya empezó en realidad, porque habrán visto que va mucho más allá de una presentación protocolar de las autoridades, en este caso son autoridades muy comprometidas, en serio. Laura con la docencia, lo hablamos desde hace años, y Adriana con la investigación, y las dos con la extensión, así que se arma un combo muy interesante. La clase que pensamos para el día de hoy está organizada a partir de una consigna. ¿Qué les dirían nuestras invitadas a los estudiantes de segundo año de la carrera de letras de la UNL respecto del libro de Graciela? Si tuvieran que escoger un eje de lectura, ¿en cuál harían foco y por qué? Así está organizada la parte que sigue de la clase. Se trata de un libro cuya lectura despuntamos la semana pasada a partir de una guía que debido al paro, bueno, se transformó solo en guía, que va a ser la semana que viene a clase, viene mucho su maestra de grado, soy redundante, vuelvo. Sobre ese libro, hoy tenemos el placer de tenerla a Graciela, que es su autora. En la cátedra de teoría literaria ustedes van a ver que de Graciela trabajamos, son libros que están por suerte en acceso abierto, digital, por suerte no, por gestión de la universidad, trabajamos Palabra de Archivo y trabajamos este libro inmenso que se llama El diálogo interrumpido, marcas de exilio en los manuscritos mexicanos de Manuel Puig, 74-78, que es la versión libro de la tesis doctoral de Graciela, entre otros textos de Graciela. Tenemos dos invitados que por razones personales no pudieron estar presentes, pero yo quiero enviarles, lo voy a hacer en varias ocasiones, a que conozcan su trabajo. Juan Pablo Cuartas, que acaba de defender una tesis inmensa disponible en el sitio Memoria Académica de la Universidad de La Plata, que se llama Del archivo de escritor al escritor de archivo, la escritura partitiva de Mario Velatín, y Juan Pablo Canala, quien está por sacar vía Edubim una edición crítica con un prólogo exhaustivo sobre los avatares de un libro que estudiamos en Teoría 1 en diferentes versiones, que es Literatura Argentina y Política de David Viñas. Nos acompaña hoy, sí nos pudo acompañar, me apuro porque sé que está con otras con obligaciones muchísimas, Juan Enis, autor de Vera Cartonera, que ha exhumado junto a Lucía Santomero, que también nos acompaña, y a Guillermo Toscano y García, la encuesta del diario Crítica de 1927, sobre la que vamos a volver. Han compuesto con este material un libro potenciado con la escritura gráfica. En las clases también trabajamos por qué no pensamos los dibujos como ilustraciones. Decimos escritura gráfica. La escritura gráfica de Federico Rubituso, un libro que les invito a descargar y a leer, una joyita de Vera. Y también nos acompaña Maxi Hidalgo Nacher, que acaba de publicar el primer tomo de la serie Archivos en Construcción. Hablo del controversial e incómodo y argumentadísimo Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Española de 1966 a la postdictadura, un término sobre el que vamos a volver con Maxi y con Raúl Antelo en una clase especial de didáctica a la que les invito a todos. Por razones de tiempo, porque nos importa escucharles a los invitados, del enorme currículum de cada uno, yo solo elegí el aspecto que ya destaqué, porque lo que queremos básicamente es escucharles. Entonces, pensé en un esquema de 5 o 10 minutos para cada uno, para destacar un aspecto del libro de Graciela que quieran subrayar. No olvidemos que estamos conversando con estudiantes de inicios de la carrera, segundo año, yo por el chat les voy haciendo algunas acotaciones por ahí sobre algunas cositas. Estén atentos al chat, los estudiantes. Y para finalizar, le dejamos, por supuesto, la palabra a Graciela. Me da curiosidad saber qué elegirá ella para hablar de su propio libro, un lugar incómodo en el que la ponemos, pero bueno, o no. Y abrimos el espacio si nos queda para algunas preguntas, si no las preguntas las tramitamos. Estamos hablando de amigas y compañeros, así que bien podemos hacer una segunda ronda con preguntas de ustedes si nos diera el tiempo en este año. Sin más, le cedo la palabra a Juan Enis. Bueno, buenos días. Me gustaría empezar brevemente breve pero intensamente por agradecer. No se dan una idea del gusto que me da estar acá. Por muchísimas razones de mucho peso y volumen. Nada, estoy muy contento y me disculpo por lo que acaba de mencionar
Analía, porque soy un pésimo elaborador de agendas propias y se me terminan superponiendo cosas en donde no sabía que se debían superponer. Y voy a anticipar en esta disculpa también nada, el hecho de que si llego a perderme buena parte de lo que vaya a decir Graciela, igual sé que después lo voy a escuchar y ahora les voy a explicar por qué. Primero porque está grabado. Pero bueno, quiero agradecer mucho el estar acá porque, bueno, es la oportunidad de conversar con ustedes, de hacerlo con grandes amigas en una institución por la que tengo mucho afecto, y para hablar de un libro que a mí particularmente me ha resultado muy nutritivo y conmovedor, digamos, o sea, cosas que movilizador, les diría, por razones muy egoístas, para comenzar, porque digamos, trabajo con Graciela Goldschluck desde hace unos 10 años, más o menos, en la cátedra de Filología Hispánica en la Facultad de Humanidades de La Plata, y lo hacemos girando en torno a preguntas de distintos. Yo vengo del lado de una zona más cercana a la lingüística, pero siempre conversando en torno a la pregunta por el archivo, por los archivos. Y este libro, digamos, para empezar a responder a la primera pregunta de qué le diríamos a las y los estudiantes de teoría literaria de segundo año aproximadamente de una carrera de letras, es que les conviene. Les conviene leer este libro. Les conviene leer este libro así como, digamos, en términos de beneficio, de relación costo-beneficio, incluso del mismo modo que nos ha resultado tan conveniente la irrupción de un proyecto como Vera Cartonera, porque es un libro que resulta muy armónico con aquello que propone Vera Cartonera, según mi modo de ver, y de algún modo con aquello que proyectos como Vera Cartonera, no sé si hay mucho, lo voy a poner en plural para participar un poco. Sé que hay proyectos parecidos, pero este me resulta particularmente cercano y entrañable, que vienen a hacer algo con la teoría que la teoría necesitaba, porque la teoría, según mi modo de ver, es algo muy útil y potente para entender las prácticas culturales, eso que llamamos literatura y mucho de lo que la rodea en el siglo XX. Y en el siglo XXI la teoría necesita, le demandan otras cosas, digamos, eso es algo que también hay que saber tempranamente, que nos demandan en nuestra formación, y una de las cosas que nos demanda en nuestra formación es hacer algo, hacer cosas. Hay un sistema científico que nos está pidiendo que no solo hagamos ciencia como nos habían enseñado, sino que además salgamos a servir para algo. Y me parece que esta colección y este libro, en un tono y en un modo, una tónica que puede identificarse con aquella de lo menor, para volver un poco al siglo XX también, haciendo de cuenta que hace otra cosa, hace teoría como de un modo muy, muy potente, y lo hace en este caso en el tono de la conversación, digamos, una provocación como la de ponerle el libro de la vieja. No me va a escandalizar porque conozco a la autora, pero que pensándolo en la objetividad de un libro y en un programa de teoría, lo del libro de la vieja nos devuelve un poco a esa forma de conversación, nos devuelve un poco a ese lugar de la autoridad dada por el tránsito, por la experiencia,
y por la posibilidad de contar, que es lo que hace el libro. El libro cuenta, pero cuenta una experiencia con la literatura, que es una experiencia en algo concreto, que es una experiencia que tiene que ver justamente con la materialidad y la economía de la materialidad de la literatura en el archivo, a través del archivo, digamos. Nos habla del archivo como problema teórico y como problema práctico, material, cotidiano, nuestra experiencia de algo que se metió, que es lo que nos cuenta el libro también, que se le metió a la teoría, al menos por una doble ventana, por aquel viejo juego que en algún momento van a recuperar, si singular o plural en francés, se le metió por la teoría y se le metió también por el lado más práctico de que de repente todo el mundo empezaba a tener la palabra archivo. Estoy hablando de que fue terminando el siglo XX hasta ahora, en el medio, porque nos cambiaba la materialidad de todo lo que leíamos y de todo lo que trabajábamos y el modo de manejarlo en la vida cotidiana, y eso se convirtió en un problema hacia atrás. Y este año, por ejemplo, nuestro sistema de ciencia y técnica introdujo a los archivos, ya en plural, entre las cuestiones estratégicas de la ciencia en el país. Y donde decimos, ah, caramba, bueno, hay un montón de cuestiones detrás de eso, pero sin explicar demasiado, el que parecía un problema que a nadie le iba a parecer demasiado interesante, estando la teoría, cómo íbamos a revisar papeles. Estando la teoría, para qué íbamos a mirar las notas de la lavandería. En efecto, la teoría nos preguntaba por las notas de la lavandería, fuimos a buscar la nota de la lavandería, las notas de la lavandería terminaron siendo más interesantes de lo que hubiéramos pensado. En ese sentido, y terminaron siendo parte de ese gran conjunto, y terminaron siendo parte de la respuesta a una pregunta que, para nuestro modo, o al menos el que me tocó en la formación inicial, de pensar cómo hacer, cómo atravesar, cómo pensar a través de la teoría, resultaba ciertamente una encrucijada muy difícil, y que nunca hubiéramos pensado en términos de valor estratégico. Les conviene leer este libro, además, porque no deja de ser, cuando yo puedo finalmente desprenderme de la inmediatez de una conversación que vengo teniendo hace 10 años y que atraviesa todo este libro, y logro entrar en la ficción de leerlo como libro, les puedo asegurar que el libro de la vieja cumple con lo que promete. El libro de la vieja cumple con lo que promete porque tienen en 40 y tantas páginas décadas de investigación, décadas de gastarse los ojos y los dedos en el archivo y en pelearse con la teoría, de pelearse con la crítica, en el mejor sentido de la palabra, de la productividad del Agón, en recorridos que juntan a Miss Bolivia con Derrida porque tienen que juntarse, porque no tenían otro destino, pero aún no estaba tan claro, y que permiten entender lo que muchas veces, es decir, la discusión teórica del concepto de archivo entraña profundas dificultades que vale la pena atravesar, porque nos explica muchas cosas, porque tiene un valor estratégico para muchos aspectos de nuestro trabajo en docencia, en investigación y en extensión, en los distintos aspectos de la carrera, y les puedo asegurar que por acá se empieza. Que les va a resultar mucho más fácil el camino, porque por lo menos lo acabo de entender, así fue cuando me terminaba de preguntar esta mañana qué era lo que íbamos a hacer, y me preguntaba cuál sería el eje de la lectura para ir terminando. Me parece que y que es algo que
está consustanciado con el proyecto o al menos como yo vengo entendiendo, vengo viendo desarrollarse el proyecto de Vera Cartonera. Digamos, estoy pensando justamente en esa pregunta por la economía del don, que está tan presente en el libro. Me parece que ese atrevimiento que tiene, porque ningún libro de teoría que se precie va a meter algo así como un decálogo, se permite regalarnos un decálogo que es en sí, no es ninguna imposición, es una reflexión, es la conversación con la persona que te encontrás en la puerta de la hemeroteca y que te hace ganar horas de tu vida. Y que al mismo tiempo es el nodo en el que se reúnen líneas de reflexión teórica que seguramente van a necesitar. Así que para no extenderme más, les diría simplemente que como eje, digamos, como eje, como propuesta, me atendría a esa pluralidad, a ese flotar de la conversación. Métanse en la conversación que van a salir bien librados. Bueno, les agradezco mucho de nuevo la invitación y nos seguimos escuchando. Disculpen si me extendí un poquito. Gracias, Juan. De hecho, estoy anotando un montón de cosas en el chat, que la clase que viene, creo que al final el paro nos benefició, porque la clase que viene voy a retomar parte de esta clase. Y a ustedes también anotan dudas y cosas que vayan surgiendo. Les cedo la palabra sin más a Max. Muchas gracias. Gracias, Analía, Graciela. Gracias a todas. La verdad es que, bueno, yo estoy feliz de estar aquí, de haber podido leer el libro de Graciela y de estar en tan buena compañía con la invitación de Analía para hablar brevemente, ¿no? en este contexto del libro. Yo lo primero que diría del libro, como comentaba Juan ya, es que es un libro que vale mucho la pena leer y de hecho yo diría que no es un libro para ser leído, sino que es un libro para ser releído. Es un libro para ser releído y para dejar que nos acompañe. Tenerlo en la mesita de trabajo, en la mesa de noche, llevarlo en el bolsillo, en el ordenador o en el teléfono móvil, porque es un libro que yo diría que está tejido de tiempo, que es algo que Juan ha destacado también. Y el tiempo de la lectura, el tiempo de la investigación y el tiempo de la escritura, yo diría que se van tejiendo en él en un tiempo en el que entran también los otros y las otras todo el rato. Es decir, es el tiempo de lo que Graciela llama el diálogo. Y ahí, digamos, el problema que se me presenta a la hora de presentar brevemente el libro es que Analía nos pedía 5 o 10 minutos, yo empecé a tomar notas y aunque es un libro chiquito, ¿no? Lo que tenemos es un libro que se dispara y leyendo el libro, en fin, surgían muchísimas cosas. Yo he tomado notas para intentar resumir y eso tiene que ver también con la otra petición de Analía, que cumplo a media solo, porque nos pedía un eje y a mí me han salido, digamos, 2 o 3 ejes diferentes. Espero que al final de lo que voy a comentar ahora van a converger. Convergen, me parece, en una misma propuesta. Bueno, voy, digamos, a la cosa porque si no me voy a hacer demasiado largo y creo que vale la pena que escuchemos a Graciela sobre todo. Decía eso, que pienso que es un libro básicamente para ser releído y yo diría que es una especie de recordatorio permanente que Graciela nos hace a partir de la experiencia. A partir de la experiencia, y esto lo digo leyendo el libro, lo que está escrito ahí, a partir de la experiencia de alguien que probablemente, porque ha habitado durante mucho tiempo los márgenes, atiende justamente a todo aquello que hay en los márgenes con mucho cuidado
y con muchísimo tacto. Yo lo digo así, ella diría, lo dice en el libro, con amor y con respeto. Y eso ya me parece, digamos, una cuestión fundamental. Una cuestión que tiene que ver con el tono plebeyo al que se refería también Juan, ¿no? En este libro de la vieja. La cito. Este es el libro de la vieja, de la que recorrió un camino y miró y escarbó y trabajó y se aguantó muchas cosas, pero ya no, de la que cumplió con todos los requisitos para poder decir y ahora dice lo que le parece. Por eso es el libro de la vieja, pero no de la que sabe, sino de la que quiere aprender. Una de las cosas fundamentales, más preciosas me parece, de este libro es justamente su tono. Y en ese tono hay algo que tiene que ver con el cruce del registro autobiográfico, es decir, de la vida, la propia vida, con la investigación y al mismo tiempo yo diría de lo político con lo íntimo. Ese cruce de lo político con lo íntimo aparece en ese pero ya no, que es el que da forma al libro de la vieja y da forma, yo diría, a la voz o a la escritura de Graciela en este libro. La política podía ser eso, ¿no? La política podía ser la irrupción en el espacio común de una voz que estaba excluida o de una voz que no estaba contemplada. Y al emerger esa voz, digamos, se transforma el espacio. Bueno, esto es algo, yo diría, fundamental, ¿no? El trasfondo ético, el trasfondo político que hay en el libro. Tenemos una ética muy, muy clara de la investigación y yo diría una política plebeya del archivo. Parte de una ruptura. Dice basta y lo que hace es abrir el espacio a otra cosa. No a un dogma, no a un saber, sino a algo que tiene que ver con el orden de la experiencia y de la apertura a lo otro y a los otros. Vuelvo sobre uno de esos principios éticos que aquí aparece y que Graciela propone y que yo creo que hoy es más importante que nunca. Ella escribe suspender el tiempo de la eficiencia. Esto es fundamental. El tiempo de la investigación no sería el tiempo que va de la hipótesis, confirmación, sino que quizá, ¿no? Lo planteo hipotéticamente, sería el tiempo en el cual nos dejamos afectar por nuestro objeto de estudio. Lo que no siempre es fácil, no es fácil ni siquiera yo diría atreverse a ello. Escribe Graciela citando a una colega. El archivo te va a decir qué tenés que hacer. Es decir, no hay un método general, cada objeto requiere un acercamiento específico, un acercamiento diferente y de hecho podríamos decir, como no hay objetos dados, les hablábamos del problema de la objetividad, nosotras mismas tenemos que ponernos en juego en la investigación. Lo que, bueno, creo que ya lo veis, supone exponerse, pero es verdad que cuando nos exponemos también nos damos la posibilidad de transformarnos. Hay una frase de Analía a la que cito, que ahora ha aparecido anteriormente también, que dice, exhumar es transformar. Bueno, exhumar es transformar y exhumar también puede pasar por transformarnos nosotros. Hay un movimiento en el cual hay algo que se pone en juego. Claro, para llegar aquí es necesario, antes que nada, desacralizar la literatura, desacralizar el archivo y yo diría querer hacer algo con él. Podríamos decir, si se quiere, profanarlo, pero aquí insisto, profanarlo con todo el cuidado del mundo y dejándose afectar por él. Esto es un primer eje que me parece fundamental. Habría un segundo que tiene que ver con la atención de Graciela a lo excluido y lo negado. Es decir, a partir del archivo se podría intentar atender a lo que sería, por decirlo a la manera de Blanchot, que le he escuchado a Graciela decirlo en unas clases magníficas, una clase que dio en Barcelona, en unas circunstancias muy especiales, atender a la presencia de una ausencia. ¿No? ¿En qué sentido? En el archivo emerge algo del orden del ausente. ¿En qué sentido se puede hacer visible algo que no había sido contemplado hasta entonces? Escribe Graciela.
El manuscrito no cuenta el camino hacia la publicación, sino justamente los que no prosperaron. Hay que romper, ¿no?, por lo tanto, con la idea de totalidad. La obra literaria no es un todo, no reposa en sí misma. Sería un cruce de voces, de procesos materiales, de problemas que la desbordan. Y la versión final de un texto sería un palincesto en el que pueden reverberar justamente procesos y puede reverberar la historicidad. La leo. Una tachadura abre el tiempo de otra historia y se lanza un porvenir en el que puede reaparecer. Por eso ella puede decir: el archivo abre el tiempo. Pienso que vale la pena darle vueltas a estas preguntas, releerlas, ¿no?, volver una y otra vez en la propia investigación sobre ellas. ¿En qué sentido la historicidad y la abertura temporal estaría en las tachaduras, en esos caminos, digamos, de los cuales no llegan, por decirlo así, a la obra? En vez de las obras, ¿no?, en este sentido, habría una atención por lo que podríamos decir que serían las obras, ¿no?, los restos del texto. Y con ese interés por las obras tendríamos un interés también por las sombras, diríamos las sombras de lo negado, aquello que no nos ha sido transmitido. Se trataría, y aquí hay una actitud ética también, no de leer lo mismo en el archivo, sino de leer lo otro, es lo diferente, leer lo otro, algo más o algo menos de lo que había sido leído hasta entonces. Esto quiere decir que la lectura no puede ser un reconocimiento. La lectura debería de ser otra cosa. Graciela cita a Le Vaillant y dice: el manuscrito ya no es más la preparación, sino el otro del texto. Lo que tendríamos sería, por lo tanto, otra escena. Quiero ir concluyendo porque veo que quedan menos de 20 minutos. Simplemente el texto de Graciela está tejido así, está tejido como un diálogo a través de citas de otras que van entrando en el texto, pero que solo tienen lugar en este texto, es decir, solo tienen lugar en el libro de la vieja, es decir, el trabajo que ella lleva a cabo es ese trabajo, digamos, de escucha, de recolección y a través de una larga experiencia, podríamos decir, de montaje que ilumina algo nuevo, algo que no habíamos sido capaces de pensar hasta entonces. Bueno, ¿qué valor tiene todo esto? Yo creo que ya se ve, ¿no? Y no me quiero extender, pero al romper con ese discurso único, con el discurso de la obra, universal, nacional, a veces, pero en todo caso monológico, se hace posible empezar a trenzar otros relatos, incorporar otros problemas. Y esa política, que es una política del cuidado, es una política que es muy importante, no se contrapone a la política del acceso y del uso. Queremos nuestros archivos abiertos, dice, que los sabemos sobrevivientes, vivos y expuestos a la pérdida, incluso a la destrucción. Habría muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, que espero que iremos haciendo entre todas a partir de lo que hay aquí en el libro. Por concluir, ya se concluyo, el libro de la vieja yo diría que es una suerte de diario de investigación, tejido de memorias que se encabalgan con el olvido y que construyen también un olvido, y lo que ella llama diálogo en él, me parece tiene que ver con una receptividad permanente, una receptividad hacia lo otro y hacia las otras, hacia lo negado y lo excluido. Y todo ello no como una vuelta solo hacia el pasado, sino como una abertura hacia lo que sería una potencia presente de transformación, que le lleva, por ejemplo, a leer a Derrida con Miss Bolivia, ¿no?, y a traducir el arconte, si puedo traducirlo así, por el comisario, ¿no? Y ahí se conectan las series y se abren tiempos. Eso es muy necesario. Yo diría que el libro de Graciela es muy necesario, ¿sí? Citando a Miss Bolivia, citándolo a ella, diría que eso es necesario porque lo que no es necesario es el comisario. Gracias.
Muchísimas gracias, Max. Me apuro para darle la palabra a Graciela, no sin agradecer todos los apuntes. Bueno, seguramente todos vamos a volver a escuchar esta clase, porque los ejes de lectura que cada uno fue trazando son sencillamente maravillosos, y bueno, y envían también a la clase que Max va a dar en didáctica en relación con estos temas. Graciela, ahora sí te dejamos la palabra, a vos que nos venís enseñando sobre estos temas, cuando estos temas no estaban de moda, desde hace tantos años, en el doctorado, en el grado, en el posgrado, en la UNL, pionera en la práctica con los archivos y con su teorización, que es algo que también nos cuesta pensar desde América Latina, con su teorización. Le cedemos la palabra. Bueno, afortunadamente escribí unas notas porque me ha producido una gran emoción escucharlas, y nada, voy a leer estas pequeñas notas que empieza agradeciendo por el don del tiempo y agradeciendo por regalarnos esta clase que queda grabada, por suerte, para otros estudiantes por venir. Pero ante todo, quiero dar gracias por la hospitalidad de la cátedra, por ese espacio que la universidad, a través de Analía, pero también de Ivana Tosti, tuvo desde hace mucho para conmigo en particular, y gracias a Analía por la invitación. Me voy a poner, nuevamente voy a cruzar con lo autobiográfico, pero digo, como niña que se sintió patito feo sin esperanzas de llegar a Cisne, siempre me sorprendí cuando me invitaban para algo, esto es verdad. Pero ahora, cuando esa niña devino vieja, cuando la vieja le pudo guiñar un ojo a esa niña, ahora me di cuenta de que siempre había participado en las fiestas que me interesaban. Esas en las que descansamos del yo y somos felices, las que suspenden el tiempo, que de eso se trata. Entonces, respondiendo a la consigna, anoto que de las cosas que apunté en este libro, que pretende ser tan personal como alejado de una literatura del yo, algo que quisiera que fuese más un pensamiento de nosotras y nosotres, quisiera volver sobre el último punto del decálogo, ese que dice se ruega intervenir, porque esa es la invitación para los estudiantes de ahora y para quienes vienen. Ahí dice, pongamos en circulación esta invitación al pensamiento colaborativo. Hagamos el archivo libre de todo privilegio, vayamos a la fiesta de lo que vendrá. Armemos esa fiesta de manera dispersa y sobre todo no resignemos el poder de la invitación. Sobre el pensamiento colaborativo pueden hablar quienes son nombradas en el libro y quienes no lo son, pero están igual. Esto circuló hoy. Max habló de la desacralización de la literatura y es uno de los ejes que durante 10 años sostuvo la conversación con Juan. Esto no es un programa ni es el llenado de un formulario. Y pensando en que la suelta de libros, la aparición de los libros de Vera Cartonera, de este magnífico proyecto, este es un caso en que el proyecto engendró al libro. La hospitalidad, el espacio generado, la casa de Vera, y el archivo empieza por ser una casa, es lo que produjo este libro. Este libro se concibió de esa manera. Materialmente no existiría si no existiese Vera. Entonces, digo, si Borges se jactaba de los libros, no de los que había escrito, sino de los que había leído, las amigas aquí presentes y las convocadas, trabajadoras incansables y dueñas de un pensamiento original, en lo cotidiano, estas amigas dejan todo
por una conversación interesante, gente que no tiene tiempo en su agenda, pero larga todo por una conversación interesante. Y una conversación interesante, claro está, es una fiesta del pensamiento colaborativo. Me voy a saltar todo lo del medio del concepto que establecía y o que quiero compartir ahí, para volver sobre el poder de la invitación y volver a todas esas fiestas a las que no nos invitaron. Créanme, para quienes están por venir, son unas fiestas aburridas. Las fiestas en las que no estuvimos son fiestas aburridas. Y eso me hizo acordar a una fiesta a la que no fueron invitados ni Leto ni el matemático, y si ellos se entusiasman glosando una fiesta en la que no estuvo ninguno de los dos, es, en definitiva, para tejer esa conversación que demore la llegada, que suspenda el tiempo, que haga que no llegue el tiempo por venir, que se introduce al final en la novela, ese futuro tremendo que es a la que salta. Pero esos lugares cerrados, exclusivos, donde para ingresar es necesario mostrar una bibliografía actualizada, no son una fiesta, sino solamente entretenimiento destinado a reafirmar un poder que encima no es propio, y de ese modo todo se pierde y nada se transforma. Cuando estoy hablando de las fiestas del intelecto, de esos lugares exclusivos, y Max agudamente hablaba de lo que estaba negado e irrumpe, ¿no? Frente a ellas, frente a ese entretenimiento que es repetir lo que encima fue dicho por otros, generalmente otros, frente a ellas y de manera latente, sin que lo hayamos sabido, está nuestro poder de invitación. Y ahora como vieja me permito mandarlas, como uno sueña con mandar. Entonces lo que digo es, las mando a que hagan la prueba, a que inviten sin vergüenza y sin pretensiones. Inviten pero en serio. Tómense el tiempo que supone esa hospitalidad. Den su tiempo, como ahora, a sus invitados y vayan a la fiesta. Eso es lo que tengo yo para decir a los que vendrán, que no esperen que los inviten, que armen la fiesta. Y después, a veces surge, nadie nos garantizaba que iba a estar de moda los archivos. Perdón, nadie daba 2 mangos, nos rechazaban proyectos porque metíamos la palabra archivos. Y ese era motivo de rechazo. Entonces, no digo que va a tener que van a recibir después las becas. Las becas hay que trabajarlas igual y llenar las planillas, pero la fiesta es otra cosa. Entonces, no esperen, esa invitación, que es lo que Analía construyó, de verdad. Eso es lo que Analía transforma la escena, porque decide de manera soberana que un pibe que acaba de terminar su tesis de doctorado tiene que estar al lado de Max y al lado de Ennis, porque esa es la conversación, y donde ni siquiera importa, hay que terminar los doctorados porque necesitamos, que queremos vivir de esto para tener tiempo, ¿no? Para hacernos el tiempo, pero que eso no es la medida. Bien, pero ya está ahí. Bueno, qué mañanita. ¿Qué decir? ¿Qué decir después de la belleza? Yo les ponía en el chat a los estudiantes, atiendan al tono de Graciela, porque esa desacralización que está en el libro también está en el tono con que Graciela da una clase. Hay ahí una búsqueda que es muy importante atender. Yo, antes de dejar, nos quedan 5 minutos para si alguien quiere formular en público alguna pregunta o hacer algún comentario, pero no quiero dejar de agradecerles a algunas de las mujeres. Vera es un proyecto hecho por muchas mujeres,
Están aquí acompañándonos Ivana Tosti, Mariana Perticará, que no tenía por qué unirse como soldada a Vera, pero se unió porque su trabajo en la institución tiene que ver con otros espacios, y Laurita Sterling, que es la representante del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a quienes le compramos el cartón con que hacemos los libros este año. Me contó Ivana que le contó a Laurita cuando fueron a gestionar la compra de cartón, porque vamos a volver al cartón después de la pandemia, con una fiesta que la va a tener a Selva Almada y a Isvan, que nos acompañaron desde hace 20 años en los trabajos que hacemos en la UNL, cuando Selva Almada todavía no era esa estrella rutilante que es ahora. Laurita le contó a Ivana que el cartón que vamos a usar lo cortan mujeres. Dejo abierto, después de esta intensidad de escuchar a Graciela, dejo abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, porque nos quedan unos minutitos. Esto no lo hacíamos el año pasado, pero no lo hacíamos porque, no sé, a mí siempre me parece que es muy difícil preguntar después de algo que nos conmueve tanto desde tantos lugares. Yo no podría preguntar ahora. Si querés, retomo yo, que no necesito ni que me pregunten. Pero, claro, por ahí puedo decir cómo surgió el título del libro de la vieja, que surgió realmente por oposición, conversando con Joaquín, con alguien que trabaja libros y que pensaba reunir mis artículos académicos en un libro, y yo mientras tanto le mandé los primeros apuntes de esto por juntar. Y entonces yo le decía, el otro sería el libro de la profesora. Este es el libro, esto que estoy haciendo ahora es el libro de la vieja. ¿Qué es lo que digo? Es lo que meto en las clases y otras barbaridades, digo, a veces en las clases que por escrito suenan más fuertes, entonces lo saqué, pero tiene esa cosa, ¿no? O sea, es necesario ser profesora porque eso es, y porque construir espacios de legitimación es importante, pero también el otro día en una conversación recomendaba, háganse viejas jóvenes, mientras son jóvenes. Entonces, cuando no tienen que aguantarse los achaques de salud, pasar mucho tiempo haciendo ejercicios y no sé qué, aprovechen, porque hay un punto en donde a mí me impactó mucho la lectura de Marx, todo lo político que él vio ahí, todo lo que hay, porque el otro día me acordé que en El beso de la mujer araña, el personaje de Valentín, que es un militante político, lee una carta que le enviaron que está en clave y la explica. Y entonces ahí yo me acordé, o sea, hace una semana de esto, ahí el personaje, en la carta dice, desde que me hice vieja, tal cosa. Y Valentín explica, se hizo vieja quiere decir que entró en la organización o que entró en la militancia. Bueno, yo ahí me hice vieja a los 16 años, pero eran otras épocas, mis 16 años eran otras épocas. Y pensé en que hay en un rincón de cada una, no sobre todo, ¿no? Pero hay cosas en las que uno dice, esta ya la pasé. Y esta ya la pasé puede ser, les aseguro que yo tengo una nieta de 9 años que puede decir de algunas cositas, esta ya la pasé. Entonces, me parece que otro consejo sería no exagerar, pero tomar de ese permitirnos, de ese saber. Cintia se anima. Así que escuchemos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, primero agradecer a Graciela y a Analía por esta clase abierta. Yo ya terminé la carrera de letras y bueno, gracias a esta invitación a aquellos alumnos que ya terminamos nuestro recorrido en la universidad, poder oírte porque leí tu libro, y a mí lo que me pasó un poco es, siempre me interesó el archivo, esta categoría tan amplia. Entonces decidí estudiar en el Instituto 12 de Santa Fe la carrera de archivística, que son 3 años. Bueno,
No la terminé. Cursé 2 años, eso me permitió, por supuesto, estar en contacto con la teoría de archivo, pero sentía como que algo me faltaba, porque en la carrera nos enseñaban muchas herramientas que tienen que ver con los archivos administrativos, a catalogar, conservación, esas categorías que a mí me dejaban un cierto vacío, porque lo que a mí me interesaba justamente era la categoría de archivo de escritor, que no la encontré en esa carrera, la encontré en tus libros. Y dije, por acá es, con esto no quiero hacer una crítica a la carrera de archivística porque realmente me dio muchas herramientas, pero sentí un vacío en esa carrera. Decía, algo está faltando que no termino de encontrar como mi rumbo. Bueno, mi rumbo lo encontré justamente con tu libro y en este momento estoy queriendo hacer un poco, seguir tus pasos porque la nieta de un escritor me donó documentos de su abuelo. En esos documentos encontré cartas con otros escritores, manuscritos, contratos editorial, bueno, un montón de documentos que, si bien los estoy catalogando, ordenando y clasificando desde la propia archivística, puedo realmente hacer un recorrido que va por otro lado, que tiene que ver con construir esta figura de archivo de escritor y bueno, y todo aquello que está oculto en esos papeles, como vos decías, los manuscritos, aquellas decisiones que el autor tomó, lo que leyó, artículos periodísticos que nos permiten también reconstruir cómo trascendió su obra, en este caso siendo puntual, su obra teatral La Viunda a Estados Unidos. Y bueno, la verdad que estoy como muy emocionada porque siento que encontré realmente mi camino y en tus escritos y en otros artículos que también están en el libro, encuentro las respuestas y un poco esa teoría con la cual puedo yo también desde mi lugar dar cuenta e invitar también a otras disciplinas, porque la categoría de archivo en un primer momento, o desde la carrera archivística, yo sentía que era un poco cerrada, y de repente me encuentro con la crítica genética, que su objeto de estudio es los manuscritos, la marginalia, aquellas decisiones, o sea, qué hay detrás de una tachadura, qué hay detrás de aquellos borradores que el autor decidió poner, sacar, quitar, y sin embargo siguen ahí vivos en el manuscrito. Bueno, perdón si le hice un poco largo. No, solamente una acotación. Te daría como consejo el primer punto del decálogo, que es todo lo que hiciste hasta ahora está bien. Porque también hay eso, ¿no? Y en eso me reconozco en Analía, que es habilitar nuestra función. Yo creo que ahí hay, la apuesta política es, o sea, estudiamos profesorado, la presentación desde el comienzo me conmocionó mucho esta clase, porque hay quienes se creen que ser docentes es el ejercicio de un poder, ¿no? Esos son los malos docentes. Y hay quienes queremos abrir puertas y que entendemos que nuestra función es eso, es habilitar y abrir puertas a lo que cada uno tiene y es lo, digamos, y es eso, es recordar que si vos te dieron esos papeles debe ser porque hiciste algo bien, ¿no? Porque hay una recepción. Entonces, darse cuenta que lo que hicimos hasta ahora está bien, aunque tengamos que volver a hacer cosas en donde nos equivocamos. Yo iba por la mitad del archivo Puig cuando me di cuenta que tenía que haber tomado las medidas de los papeles. Fíjense qué pavada. Y ya había pasado más de 7.000 hojitas de papeles que tuve que volver a ir, porque antes ponía hoja oficio, ¿what? ¿Por qué no las medí? Entonces, todo eso no quiere decir que no sirve lo que... O sea, el archivo es por capas, ¿no? Entonces, eso, acordarte que todo lo que hiciste está bien. Eso es lo primero que hay que recordar. Gracias.
Bueno, me dice Daniela que todo lo que les escribí en el chat a los estudiantes, mientras iban hablando cada uno de ustedes, lo puse en el chat de la sala de espera. Vieron que soy muy torpe con las tecnologías, así que lamento, pero bueno, ahora no lo voy a poder reponer, lo charlamos la clase que viene. Simplemente agradecer, cualquier palabra que diga se va a quedar corta para describir la cantidad además de mensajes que estoy recibiendo en el teléfono respecto de lo emocionante, conmovedor que fue lo que pasó esta mañana. Tratamos de que la teoría literaria, no sé si literaria, tenga que ver con eso, con ayudarnos a pensar la vida misma, entre la que está también el modo en que leemos la literatura, la ciencia y demás. Un enorme agradecimiento a todos por haberse unido, y bueno, detengo la grabación para los estudiantes por venir, y nos quedamos un segundito en conversación con la gente que hacemos Vera Cartonera, y si quieren decirle a Graciela allá fuera de la cámara.